¿Qué tal amigos de Reputación que deja huella? Me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Miguel Q, soy CEO de Influencia, consultoría de reputación. Tenemos un nuevo episodio en este 2026 cargado de muchas sorpresas, de muchos proyectos y vamos a entrevistar a continuación a una líder que tiene una gran trayectoria en el mundo corporativo, también en el mundo académico, investigando mercados, trabajando también insight, descubriendo hallazgos de diferente tipo y es una persona que tiene una gran capacidad de liderazgo, tiene una gran capacidad también técnica a la hora de evaluar, de dar conclusiones. Es una persona con un carisma también muy natural y con una personalidad muy particular que tiene y goza de la estima de muchos pares, de muchos colegas, y así lo he comprobado en el tiempo en el que he logrado también conocerla un poco más. Y para mí es un gran honor poder contar también con su amistad y poder sumarla como parte de los líderes que hemos entrevistado en este espacio, que tiene, sin lugar a dudas, el objetivo de seguir fortaleciendo la gestión de reputación, no solamente en las empresas, sino también a nivel personal. Ella es una persona que tiene una gran capacidad también de posicionamiento, de visibilidad, tiene una influencia también que es natural, que es orgánica, ¿no? Constantemente la gente la sigue, le deja muy buenos comentarios, interactúan también con ella y nos va a contar también y nos va a dar algunas recomendaciones, algunos tips de cómo es que debemos manejar nuestra imagen pública, sobre todo a nivel de redes sociales. Así que, sin más ni menos, le doy la bienvenida a Patricia Grisol, que ya se encuentra con nosotros. Hola, Pati, ¿cómo estás? Buenas tardes y bienvenida. Hola, hola Miguel, ¿qué tal presentación? Me has dejado de verdad súper sorprendida. Mil gracias por todo lo que has dicho. No, al Encantada de contrario. poder compartir contigo este espacio y la verdad que buenas tardes a todos los que nos están viendo y escuchando. A la altura de mi invitada. Una presentación digna de tu categoría. Bueno, y antes que nada, como siempre nos gusta conocer un poquito a nuestro invitado, sobre todo para las personas que nos siguen y que quizás todavía no han tenido la oportunidad de conocerte. Cuéntanos un poquito, lo primero que me da curiosidad es cómo ingresas al mundo de la investigación de mercados. Cuando uno estudia marketing, normalmente uno se visualiza en áreas de trade, en áreas de ventas, quizás construyendo nuevos canales de comunicación, pero pocas personas se animan a ir a la investigación de mercados. ¿Cómo fue en tu caso? Mira, en realidad Miguel fue de casualidad y te explico por qué. Yo estaba en British American Tobacco, toda mi carrera la había hecho en brand marketing y un jefe mío me da esta oportunidad y me dice, Patti, quisiera que tomes el liderazgo del área de investigación de mercado. Y Eduardo, que es Ajá. brasilero, él, yo le digo, Eduardo, no, yo de investigación de mercados sé lo que un buen marketero sabe, pero yo no soy una persona técnica, yo soy una persona de marketing, yo soy una persona que gestiona marcas. Y lo que él me dice es, no te Ujú. preocupes, tranquila, lo que queremos es que la investigación de mercados, sí, se cuide la parte técnica, por supuesto, pero lo que Ujú. queremos verdaderamente es que sea súper accionable y que sea bien estratégica y que nos sirva mucho para la toma de decisiones. Como tú has estado del otro lado, tú vas a entender perfectamente cuáles son las necesidades y cuáles son los dolores de tus clientes internos. Y fue así. Y uno de los aprendizajes es que la oportunidad aparece de donde menos lo esperas. Hice Sí, mi totalmente. carrera, sí, y en British American Tobacco, tremenda escuela. Me capacitaron, me fui a Brasil para capacitarme y así comencé mi carrera en investigación de mercados y la verdad que no solamente me dio un desafío, un reto tremendo, sino me abrió un mundo de posibilidades y realmente me fui quedando y me fui enamorando y me fui encantando y ya nunca la dejé. Lo dejé por periodos breves, digamos, pero de ahí siempre he vuelto, siempre he Me vuelto. imagino.
Ahora, tú has trabajado en empresas que han tenido una casa matriz en otro país, empresas multinacionales, pero también has trabajado en empresas locales. ¿Hay mucha diferencia en los equipos de marketing o en la gestión de marketing que encuentras en un tipo de empresa internacional versus una empresa local? ¿Es abismal la diferencia o tiene sus similitudes? Mira, te puedo decir que una compañía multinacional tiene escuela de marketing, los procesos, los KPIs, las competencias, qué se necesita para llegar a determinada posición. Todo eso está perfectamente delimitado en una compañía multinacional, ¿no? En cambio, y sobre todo, no solamente competencias, funciones, roles, frameworks, y realmente partir tu carrera en una compañía multinacional, para mí, por lo menos, fue un gran aprendizaje, una gran escuela y sentó bases sumamente importantes para mi futuro profesional. Y Ujú. te digo por qué, porque yo trabajé también en compañías locales y lo que hacía era, iba llevando ese conocimiento, digamos, esos frameworks, esos roles, esa competencia, esa forma de analizar, esa estructura, porque la estructura es muy, muy, muy importante Sí. a estas compañías nuevas donde yo estaba, ¿no? Y entonces ahí un poco se regresa a lo que uno ha recibido. Ujú. Ahora, me imagino que en el transcurso de tu trayectoria has ido conociendo cada día más al consumidor peruano, ¿no? Has ido indagando y encontrando hallazgos muy característicos y la pregunta es, ¿cómo crees que o cómo definirías a este consumidor peruano, ¿no? ¿Qué tipo de características o perfiles has encontrado a lo largo de esta trayectoria? Mira, el consumidor peruano es un consumidor bastante particular, es un Ujú. consumidor, digamos, yo por lo menos lo que siempre, digamos, el core, yo siempre me dediqué a analizar a lo que es la típica ama de casa, Ajá. de niveles socioeconómicos medios, bajos, que tiene digamos, es muy, muy, muy guerrera, muy luchadora, muy trabajadora, muy emprendedora, que se preocupa mucho por su familia. Cuando tú le preguntas cuál es su máximo sueño, su máxima aspiración, siempre, siempre todo está relacionado con su familia y sobre todo con sus hijos, ¿no? Es una consumidora exigente, es una consumidora también que le gusta el balance entre lo que es el valor, digamos, el valor que puede darte un producto o un servicio y también su costo. A veces es racional, pero también hay veces que las marcas son tan relevantes que ya no las deja, ¿no? Ujú. Entonces, sí es una consumidora exigente, es una consumidora que compara mucho las alternativas, que siempre está a la caza de nuevas oportunidades, de probar nuevos productos, de probar nuevas marcas. Y eso básicamente, ¿no? Si yo te pudiera decir, sí, depende del rubro, depende, yo he estudiado mercados de cigarrillos, mercados de belleza, mercados en tecnología, y sí, el consumidor peruano tiene ciertos matices, como por ejemplo con la consumidora colombiana, con la consumidora ecuatoriana, con la consumidora boliviana, que es la que más se parece, ¿no? Y ya ni qué decirte con la consumidora o la cliente europea y americana, ¿no? Son perfiles totalmente diferentes, ¿no? Ujú. Y en esta experiencia, ¿has logrado comprobar de que las empresas realmente tienen una gestión o una cultura de investigación de mercados? ¿Es algo de lo que las empresas prestan siempre mano? Mira, no necesariamente. La verdad Mm. que tú te sorprenderías cuántas empresas, no pequeñas, de medianas, inclusive grandes, toman decisiones solamente con la data que tienen a la mano y no se centran, no hay un o sea, no son consumer centric, no son client centric, no, digamos,
toman decisiones con lo que ellos creen que saben del consumidor o del cliente, no con los verdaderos dolores, las verdaderas tensiones que pueden saber o que pueden saberse o conocerse cuando uno investiga, analiza, entiende, comprende y se preocupa por cubrir las necesidades, las tensiones y las expectativas del consumidor. ¿No? No Claro. solamente, y también hay una cosa que se cree mucho, wow, no, es que la investigación de mercados es carísima. Eso no es así. No hay nada peor que o sea, no hay nada peor y te diría más costoso que una decisión mal hecha tomada sin conocer a tu consumidor. Ahora, Sin esto conocer es a un tu mito consumidor. sobre todo en las medianas empresas, en las empresas pequeñas, que dicen, no, pues que las empresas grandes pueden contratar a una investigadora de mercados de prestigio, ¿no? Y gastar muchos miles de soles para ejecutar este tipo de investigaciones. Tú, por ejemplo, que eres consultora y también atiendes al segmento de las medianas empresas, ¿qué consejos podrías darle a los propietarios de estas empresas, a los directores, para que incorporen lo que es la investigación de mercados dentro de su gestión de negocios? Mira, yo creo que hacerse la pregunta, o sea, ver cuáles son tus dolores en el negocio, cómo es que estás entendiendo a tu cliente, a tu consumidor, y tú puedes comenzar perfectamente de menos a más. Puedes Ajá. perfectamente comenzar con un estudio cualitativo, con entrevistas, este, con etnografías, visitando a tu cliente, conociéndolo en su hábito, o sea, en su hábitat, en donde se desarrollan, si es el ama de casa en el hogar, si es, por ejemplo, un bodeguero en su bodega, si es, por ejemplo, un ferretero en su ferretería. Eso te da una riqueza increíble. Eh, Se puede hacer investigación de mercados, no solamente entendiendo a tu cliente o tu consumidor, ya sea que contrates a una empresa o lo hagas tú mismo, ¿no? Ese levantamiento se puede hacer y te va a dar muchísima, muchísima información. También hay algo que las empresas se olvidan y a veces nos miramos al ombligo. Te voy a ser sincero, sincera, Miguel. Y es también ir un poco más allá y ver, oye, ¿qué cosa está haciendo la competencia? ¿Cuál es mi Mm. punto de diferenciación? ¿Cuál es mi propuesta de valor? Y para eso, evidentemente, sirven los mystery shoppers, los clientes incógnitos que te dan un mapa de qué cosa está haciendo la competencia para simplemente para poder diferenciarte y para poder atender mejor a ese cliente que tiene necesidades, tensiones y problemas a resolver. Y ahí surgen las Ujú. verdaderas oportunidades. Ahí tú puedes diseñar en qué espacio quieres jugar. Claro. Ahora, una persona que tiene una mediana empresa, tú has dicho de que estas personas podrían desarrollar sus propios criterios de investigación de mercados. Uno mismo puede quizás aplicar encuestas, hacer focus, hacer una investigación en profundidad. Y cuando tengo toda la data, cuando tengo todos los resultados de mis encuestas, ¿me puedo valer de la inteligencia artificial de cierta forma para poder procesar esta información y poder establecer hallazgos? ¿De qué manera la IA, por ejemplo, podría ayudar a un emprendedor o a un dueño de empresa mediana a poder justamente procesar la información y establecer hallazgos que sean relevantes? Mira, yo creo que es sumamente factible. Por ejemplo, en algún momento también, o sea, nada va a reemplazar, y esto tiene que quedar clarísimo, a la interpretación y la comprensión humana y al expertise que puedes tú tener como profesional. ¿Por qué? Ujú. Porque la IA te puede facilitar mucho los procesos, pero quien le tiene que cuestionar, digamos, ese output que vota la IA eres tú como profesional. No, esto no es Claro. así, vuélvelo a correr. No, revisa esto. El punto central es este.
Pero a tu pregunta, es muy factible poder ingresar las transcripciones, las anotaciones, eh, de levantamiento de campo que uno puede hacer para poder encontrar ciertos insights. Pero evidentemente, si tú no conoces a tu consumidor, si tú no conoces a tu mercado, no tienes cómo guiar a la inteligencia artificial. La Lógico, inteligencia artificial tiene que ser retada. No claro. puedes aceptarle todo porque evidentemente comete errores. Entonces, ahí entra tu criterio como profesional. Y, no, y esa capacidad que tenemos los humanos de formularnos preguntas y de retar a esta inteligencia artificial. Bueno, y también tiene este sesgo de querer congraciarse con la gente, ¿no? ¿Te ha pasado de que a veces la IA, por más que tú le preguntas cosas, no sé, que intentas buscar una respuesta contraria a tu pensamiento, la IA justo va en esa dirección porque sabe que es lo que a ti te agrada, ¿no? Sí, definitivamente hay un sesgo de cortesía De y cortesía. en algún momento cuando hago mis prompts le digo, oye, tienes que ser, no puedes ser condescendiente, tienes que ser crítica, porque yo la trato como si fuera mujer, tienes que ser crítica, no puedes ser condescendiente, no quiero que todo me lo aceptes, quiero que me hagas el challenge, quiero que me retes, quiero que me hagas preguntas, ¿no? Quiero que me cuestiones, quiero, o sea, te quiero de modo crítico. Y ahí Claro. recién ya comienza a un poco ser más crítica, no más ácida, si quieres llamarlo así. Estudiar el insight cuando uno está en la universidad tiene un valor pues simbólico, es bonito, ¿no? Uno va estudiando casos de diferentes marcas y siempre el ejercicio clásico de la profesora es, ok, les voy a enseñar un comercial, dígame cuál es el insight. Pero esto en la práctica es así de sencillo o qué recomendación nos puedes dar para poder llegar al insight de una forma estratégica? En realidad el insight no es algo que aparece como por arte de magia, ¿no? El insight, A ojo de buen cubero, no, sí. tampoco. No, 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 no. O sea, el insight, eh, en realidad, y acá viene algo bien clave, un insight que no es incómodo al final no es insight. O sea, Epa. te tiene que sacar de tu zona de confort, tiene que retar todo lo que tú ya tienes y das por sentado, tiene que retar lo que tú conoces de tu cliente. Ese es el verdadero, wow, ahí viene el insight. Es ese Buenísimo. que puede cambiar decisiones, o sea, que no solamente es un insight que, oye, nice to know, mira, qué chévere, qué bacán, no, es ahí justamente en mi clase de Market Strategy and Discovery del programa de Product Management de la Pacífico, Ujú. les hablaba sobre el insight, ¿no? Y les comentaba un poco que ese insight que no mueve decisiones realmente no lo podemos catalogar como un insight estratégico. ¿Decisiones de qué tipo? ¿Relacionadas al producto? De todo, o sea, de De todo. producto, en realidad, decisiones estratégicas, ¿no? Ujú. O sea, relacionadas al producto, relacionados a la postventa, relacionados a la comunicación, de verdad, relacionados también al precio, o sea, a todas las variables de marketing e inclusive ir más allá porque justamente por eso es un insight que mueve decisiones estratégicas. Ujú. Ahora, dentro de la metodología, ¿no? Que en algún momento hemos visto que has desarrollado en redes sociales, por ejemplo, hablabas acerca del Customer Journey hace poco, nos has hablado también de variables, indicadores importantes como el NPS, ¿no? ¿Qué tanta atención tenemos que prestar a este tipo de variables? Mira, el NPS es un indicador que siempre es muy bueno. El NPS, para aquellas personas que no lo saben, es el Net Promoter Score. Se obtiene de determinada manera, pero en realidad es la recomendación de un producto o un servicio, para hacerlo sumamente simple. ¿Ok? Ujú. Pero a Eh, veces se confunde, ¿no? A veces uno cree que el NPS mide lo que es satisfacción. Así es, y no es así. Y no es Mm. así. Satisfacción es mucho más de corto plazo, la recomendación se construye más en el tiempo.
¿ok? Ujú, Tú puedes tener, y me ha pasado, tú puedes tener una satisfacción buena, pero el NPS no tanto. ujú, Ok, correcto. entonces la variable más ácida es el NPS, pero lo fundamental y lo clave es la comprensión y la interpretación de esas variables. Ujú, ¿Ok? O sea, definitivamente, porque es mucho más cómodo tener el KPI, ¿no? Porque a exacto. veces los indicadores tranquilizan, ¿ya? Sí, Tranquilizan, pero no explican, ¿no? claro. Y entonces, cuando los indicadores ya no explican, el problema no es la data, es la lectura de esos indicadores y la interpretación, ¿no? Ujú. Y a veces las empresas creo que se obsesionan mucho con el número, ¿no? Pero no entienden quizás cuál es ese sentido por el cual se miden las cosas. Y a veces uno quiere simplemente llegar al número, pero no hay decisiones estratégicas detrás que le den una razón a lo que uno está haciendo, ¿no? Mira, en realidad, una investigación de mercado, y yo he visto muchas, que se guarda en el cajón, Mm, realmente es una pena y un desperdicio, ¿no? La investigación de mercado está hecha para mover decisiones estratégicas, para ser accionable. El, eh, el investigador de mercado tiene la capacidad y debería sentarse a la mesa de estrategia para poder contribuir y ser la voz de ese consumidor, ¿no? Para poder ujú, contribuir en la toma de decisiones y para dar esa perspectiva y ser como que esa vocecita de, oye, acá está el consumidor sentado en esta mesa, claro. ¿no? Ujú. Y muchas veces dentro de ese planteamiento, que me parece fenomenal, ser la voz del consumidor dentro de la corporación, a veces también hay muchos sesgos, ¿no? Porque tú como investigadora de mercados dices, ok, ¿me voy a poner del lado del consumidor o me pongo del lado de la empresa para ser condescendiente con mis pares, con mis jefes y así poder tener éxito dentro de esta organización? Hay veces que el insight y hay veces los hallazgos Mm, incomodan mucho. Y cuando las decisiones ya están tomadas, es mejor sincerarse y no hacer ninguna investigación. Porque si ya la decisión está tomada y te sale otro resultado totalmente diferente a esa sí, decisión, entonces dicen, ay no, que la muestra estaba mal, que no se recogió el campo bien, que yo no le creo, que sí, no sí, sé. sí. Ahí comienza A el veces, claro, cuestionamiento, ¿no? ahí los líderes utilizan lo que es la investigación de mercados como una justificación que intenta de cierta manera tranquilizar su conciencia frente a ciertos criterios y decisiones que no son para nada objetivos, pero responden a un apasionamiento o responden quizás a Sí. una obsesión que el líder tiene con encontrar un resultado que le dé sustento Claro, a si es esa para hipótesis. exactamente, si es para Claro. validar, uy, ahí realmente estamos en problemas, ¿no? Porque la investigación de mercados, o sea, obviamente tú puedes correr una investigación para hacer un disaster check, para ver si no, o sea, si no vas a lanzar algo que va a fracasar. Eso, evidentemente, pero si es para solamente para confirmar algo que tú ya has decidido y tú no vas a mover la decisión, entonces mejor, de verdad, no lo hagas. No lo hagas. Ujú, Este, sí, es algo que yo lo he visto, lo veo y lo seguiré viendo, ¿no? ujú. Y, y- Ahora, y- y también te quería sí, decir una precisión, y es súper sí, sí. importante la definición de ese problema de negocios para que puedan, para que se pueda investigar, ¿no? O sea, Ujú, tenemos que, o sea, el problema que determina que investigamos, a quién escuchamos, y al ujú. final, qué soluciones o qué decisiones vamos a ser capaces de tomar, ¿no? ¿Y quién define el problema en el negocio? ¿El líder, el máximo ejecutivo de la organización o lo define el To- investigador? No, lo define esa persona que tiene, o sea, que quiere, que va a ser el owner y el sponsor Mm, de la investigación. de Porque acuerdo, ya. tiene, aunque no creas,
la investigación también tiene que tener sus sponsors. O sea, ¿para qué? Para Claro. que después pueda permear en toda la organización y puedan tomarse las decisiones que se tengan que tomar, ¿no? Ahora, se entiende quizás de una forma rudimentaria o poco estratégica en algunas organizaciones, no en todas, de que el investigador de mercados, la persona responsable de esta área, su trabajo simplemente es entregarnos los resultados, los hallazgos de la investigación y ahí nomás, gracias, chao. O hay un trabajo de largo plazo, de acompañamiento, que el líder de investigación de mercados tiene que hacer con las áreas para que se logren implementar estos cambios que se han investigado. Mira, cómo yo actúo con mis clientes, nosotros nos sentamos a la mesa estratégica a contribuir con insights para la toma de decisiones. O sea, Ujú. mi labor no es entregar un PPT y leer las data. Eso, la verdad que no sirve, ¿no? Claro. Justamente con todo el recorrido, la trayectoria, la experiencia que nosotros tenemos, podemos contribuir a diseñar las estrategias teniendo como base lo encontrado en la investigación de mercado, ¿no? Ah, Y buenísimo. sí, por supuesto, o sea, no es que, ah, mira, toma tu PPT y bye. No, 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 no. Claro, No, ahí está tu no, es entregable, que así ya, no ya es. tú ves lo que haces con ¿Cuál, eso, ¿no? cuál es mi propuesta de valor? ¿Cuál es mi diferencial? Mm. Que los clientes que me contratan me Ujú. tienen ahí sentados en la mesa de decisiones, ¿no? Están, o sea, yo los voy a atender, no los va a atender, digamos, El eh, practicante. es que a veces sucede, Miguel, ves que tú lo has dicho, pero lamentablemente a veces sucede. Y si eres, y claro, si eres una empresa súper grande, evidentemente te va a atender alguien súper senior. Pero si tú eres una Claro. empresa mediana, o sea, tú eres o si eres una, o también si estás en una industria compleja, Sí. entonces, no, te va a atender el último de la cola, más o menos. Claro. Mira, nosotros cuando empezamos en este proyecto de consultoría de reputación, porque también tenemos un emprendimiento al igual que tú, nos costaba mucho llegar a la cabeza del ejecutivo y trasladarle nuestra percepción y nuestra preocupación acerca de la gestión de reputación personal que todo ejecutivo debe tener consigo mismo en redes sociales. Pero poco a poco hemos ido logrando generar una cultura educativa alrededor del emprendimiento y alrededor de la gestión de reputación personal. De hecho, este es un espacio que busca colocar las buenas prácticas de gestión de reputación que los ejecutivos han liderado en sus organizaciones o están empleando de manera personal consigo mismo, ¿no? Y en ese sentido, yo particularmente te considero a ti un caso de éxito en lo que es gestión de la reputación personal, porque has logrado capturar un público interesante, fiel, constante, que de hecho te están siguiendo y te están viendo en este momento. Un saludo para las personas que están colgadas en la transmisión, acá podemos ver. Y la pregunta es cómo incentivar o invitar también a los ejecutivos para que de la misma forma como nosotros, por ejemplo, evangelizamos con el tema de la reputación, ellos también incorporen lo que es la investigación de mercados dentro de sus negocios. Mira, yo creo que hay varias cosas, ¿no? En tu pregunta hay varias aristas, ¿no? El Ujú, tema de la marca personal, el tema, digamos, del branding personal, yo la verdad que lo tengo muy presente, o sea, no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo. ujú, Tú eres tu marca personal. O sea, no ujú. tu empleador, no la empresa en la que tú trabajas, tú eres tu marca profesional y la reputación se construye con constancia y con coherencia. Eso. Hay una frase que dicen los gringos, walk your talk. O sea, Ujú. lo que tú dices tiene que verse reflejado. Reflejado, eso, Sí, claro. eso es
pero sumamente importante Ya que se vea. vamos a hablar con más detalles sobre este tema de la marca personal. Quería hacer solamente un preámbulo. Y la pregunta aquí concreta era, así como nosotros hemos logrado educar a los ejecutivos en la parte de reputación personal, en el caso tuyo, Patti, ¿cómo logras convencer y educar? Sabemos que tú eres docente de la escuela de posgrado en Pacífico Business School, pero en tu día a día y en la misma generación de contenidos, ¿cómo tratas tú de resaltar la importancia de la investigación de mercados dentro de las organizaciones? Es que, y mira, yo justamente estoy en todo un esfuerzo de hacer videos, de hacer posts, justamente mostrando y enseñando cuál es el espacio estratégico que tiene la investigación de mercados en la toma de decisiones, ¿no? Claro. O sea, no No es como un algo número táctico. más, no es un número más, no es, mira, este dato nice to know, nice to have, no, Ujú. es parte importante de la toma de decisiones. Entonces, por eso es que un poco estoy haciendo algunos videos en que explico situaciones que he vivido, ¿no? Oye, cuando el insight no, o sea, el insight tiene que incomodar, tiene que servir para la toma de decisiones, tienes que hacer una buena, por ejemplo, formulación del problema, porque sin una buena formulación del problema, en realidad no pasa nada. O sea, porque, y no, y explicar cuál es el rol del insight. No es una opinión, no es una preferencia declarada, ¿no? Es una comprensión profunda de una tensión humana real, ¿no? Ujú. Y el insight, o sea, y ese insight permite reformular quizás el problema que nosotros teníamos, ¿no? Entonces, y estoy tratando de evangelizar de, oye, la investigación de mercados no tiene por qué ser costosa, no tiene por qué ser difícil, puede estar Súper. al alcance de la empresa mediana, tienes que tener un buen partner, sí, o sea, para entender tu negocio, para sentarse contigo, para entender un poco cuál es tu problema, para definirlo, porque no mira, ojo, yo he tenido muchos clientes internos y no necesariamente el cliente interno tiene claro qué cosa es lo que quiere investigar. Así, aunque no lo creas, uno lo tiene que ir llevando de la mano y tiene que hacer preguntas y en la conversación como la que estamos teniendo se va delimitando un poco cuál es el campo de la investigación y cuál es ese verdadero problema que tiene la marca o la organización. Sí, me ha gustado lo que has dicho y yo lo he vivido en carne propia, ¿no? Recuerdo que una vez una líder me dijo, le hice una pregunta ya que tenía mucho que ver con un tema estratégico y me dijo, mira, júntate con la chica que ve investigación de mercados, ¿no? O sea, no me dijo concretamente para qué, pero me dijo, júntate con ella y te va a dar algunas ideas. Entonces, a lo mejor dentro de una organización, a veces las áreas de investigación de mercados están mal referenciadas, porque uno dice, no sé, júntate con Patty y algo vas a encontrar, algo vas a hallar. Entonces, la persona va sin saber exactamente qué es lo que quiere, pero se junta pues con la terapeuta psicológica de investigación de mercados para saber qué es lo que necesita, ¿no? Es que nosotros no somos el bibliotecólogo o el libro gordo de Petete, no, eso no somos, ¿no? O sea, nosotros, ¿por qué? Porque, o sea, eh, o sea, tú puedes tener datos que Claro. explican qué está pasando, ¿ya? Pero tienes que definir bien y delimitar bien tu problema, ¿no? Y de Sí. ahí, con esa comprensión profunda, puedes inclusive reformular el problema que tienes de negocio y los insights te van a explicar por qué está pasando lo que está pasando. O sea, dashboard, reportes, métricas, eso abunda, pero los datos no nos dicen el por qué, Eso. ¿no? Ese por qué es justamente lo que necesitamos para formular bien el problema de negocio. Y acá es donde muchas organizaciones se confunden. Creen que Ujú. tener más datos es lo mismo que entender mejor. Y no es así. Podemos tener abundancia de datos y aún Ujú. así estar
profundamente confundidos, Miguel, profundamente confundidos. Súper. Ahora, pasando ya un poquito de página y centrándonos más en lo que es la gestión de reputación, ¿cómo has visto tú en estas grandes empresas en las que has trabajado que se gestiona la reputación? ¿Hay una conciencia plena del valor estratégico que la reputación tiene en las organizaciones? ¿O crees que todavía es algo incipiente? No, yo creo que, o sea, lo que suelo encontrar es que en las organizaciones se mide reputación cuando ya es demasiado tarde, Ajá, ¿no? con las crisis. Sí, y además miden, sí, y además miden lo incorrecto, ¿no? Ujú, Miden percepción cuando el problema ya es estructural, miden scores cuando lo que falló fueron decisiones repetidas, ¿no? ujú. Este, porque al final, como te decía, es más cómodo medir lo visible que interpretar lo incómodo. Eso, claro. Porque a veces los indicadores tranquilizan, pero no explican. Ujú, Cuando los indicadores ya no explican, el problema no es la data, sino es la lectura. claro. Y, o sea, ¿no? Y también hay acá hay algo bien, bien interesante, que la reputación es el resultado de lo que la cultura organizacional permitió que se repita. Y lo hemos visto en crisis reputacionales gigantescas, ¿no? Sí, claro. Pero eso es un problema también de límites, ¿no? Porque la cultura, cuando no tiene justamente esta capacidad de poner límites, entonces cualquier cosa que se permita o que se tolere termina siendo parte de la cultura y por lo tanto eso se proyecta como la reputación interna hacia los demás stakeholders hacia afuera, ¿no? Sí. O sea, definitivamente la reputación no se construye simplemente con mensajes bonitos, se construye con decisiones, ¿no? Y lo que Ujú. yo siempre digo es que la reputación es la cultura organizacional vista desde fuera. Súper. Es una mirada muy interesante, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que es ya reputación personal, este es un territorio en el que tú has avanzado significativamente en el territorio de las redes sociales. ¿Cómo ves, por ejemplo, la plataforma profesional LinkedIn, donde pasamos nosotros la mayor parte de nuestro tiempo intercambiando experiencias, proyectando nuestro conocimiento profesional, nuestra experiencia? ¿Qué opinión tienes acerca de la plataforma? En realidad, yo soy bien activa en LinkedIn. Me Ujú. gusta compartir información, me gusta, o sea, hacer crecer mi red, me gusta enterarme de las últimas noticias, me gusta contribuir con algún comentario, ya sea que algún colega postea o tiene alguna opinión, ¿no? ¿Por qué no también felicitar por algún logro, algún ascenso, algún hito en la carrera de de algún colega? Y creo que también, ¿y por qué no? Te ayuda a conseguir leads, ¿no? Ayuda a Eso, conseguir leads claro. para, por ejemplo, para mi consultoría, te digo, sinceramente, o sea, me ha pasado que justamente un amigo me dice, oye, Patti, no sabía que estabas haciendo consultoría de research estratégico y te he visto en los Mm. videos, oye, juntémonos a tomarnos un café, Ah, juntémonos a súper. tomarnos un café. O sea, de verdad que es una plataforma que si tú la trabajas bien y también no solamente tienes, o sea, tienes que dar para recibir, como en todo en la vida, tienes que comentar para que te hagan comentarios. Tienes que felicitar para que te puedan felicitar, ¿no? Eso es importante, ¿ah? Lo que tú has dicho, este tema de la interacción, es algo que Y se construye día a día y es ladrillo a ladrillo. así A veces es. nuestros clientes, por ejemplo, nos dicen, oye, yo quisiera tener el nivel de interacción que tiene Patricia Grisol, por ejemplo, ¿no? Que sube una publicación y le caen 10 comentarios. ¿Cómo se genera esa interacción con la Es comunidad? reciprocidad, es mucha reciprocidad. O sea, es comentar, o sea, y te digo, increíble, o sea, es, y los comentarios a veces en posts ya sea de gente que tiene muchos seguidores, son sumamente importantes. Y te cuento una anécdota. En Sí. algún momento, hace mucho tiempo atrás,
hubo todo este problema que la Europeana tuvo con el tema de las vicuñas, que no sé qué, que el trato a los Claro, claro. campesinos y que, o sea, y la materia prima que estaba utilizando, ¿no? Y hubo Ujú. una crisis ahí reputacional. Y entonces Business of Fashion, que es una, o sea, una revista, no sé si física, pero digital, que yo la sigo, publicó todo el artículo y yo comenté el artículo, ¿ok? Mm, Lo comenté y le dije como peruana realmente, yo espero un trato justo, no sé qué, no sé cuántos, y di todos mis argumentos. Yo sí. dije, bueno, estoy haciendo mi contribución como peruana, ¿no? Oye, pasó una hora y ¿quién estaba viendo mi perfil? El VP de PR de Loro Piana en Nueva York. Ah, mira, mira. Sí, a mí me pasó algo muy similar a lo que comentas. Recuerdo que tuve una crisis con Movistar y empecé a desarrollar todo un análisis del caso, ¿no? Y luego, en contraposición, desarrollé un contenido que tuvo mucha viralización sobre la campaña de Wing, ¿no? Esta campaña de las ratas que fue súper polémica, pero bueno, yo hice mi análisis reputacional y a los pocos minutos empezaron a llegar solicitudes de amistad de muchos trabajadores de Wing, desde el vicepresidente comercial hasta el Claro, jefe de marketing digital, etcétera. Y todos me escribían por interno para preguntarme si tenía interés en pasarme a Wing, ¿no? Eso me sorprendió también, ¿no? Gratamente, claro. claro, pero es que o sea, y la huella digital que tú, digamos, o sea, todos tenemos una huella digital, por eso también hay que saber o sea, cómo comentas, qué lenguaje utilizas, Eso, siempre, o sea, eso es sumamente, y cómo te quieres posicionar también, ¿no? ¿Cuál es tu exactamente. tono y manera? ¿Cómo hablas tú con tu red, con tu audiencia, ¿no? Para poderte diferenciar del resto de voces que existen en la red, ¿no? Y lo Ujú. que yo siempre también, un consejo que le doy a todos mis amigos, no esperen, digamos, en que estar buscando trabajo para activar su LinkedIn. Epa, qué El buen consejo. mejor momento para activar tu Mm, perfil y para trabajarlo es cuando estás sumamente cómoda con tu trabajo, pero quieres construir tu marca personal. Y, sí, y sí, para sí, que sí, no te tal cual. conozcan, Patricia Grisol que trabaja en tal. No, yo soy Patti Grisol, soy yo. Yo no Claro, soy ex tal ni ex cual. No, no. claro. A veces Entonces hay te gente, logras posicionar. y Eso no todo el mundo lo entiende y no todo el mundo sí, este, lo interioriza. Nosotros hemos tenido clientes, por ejemplo, que nos dicen, Miguel, hace 4 o 5 años no publico nada en LinkedIn, ¿no? Porque la posición corporativa que he tenido me absorbió a tal nivel de que no me daba tiempo para hacer ninguna publicación. Y ahora que no estoy en el mundo corporativo, quiero empezar a generar contenidos para volver a recolocarme o para volver a posicionarme en el mercado laboral. Pero hay mucho tiempo que se ha desperdiciado por la falta de continuidad en la estrategia de contenido, ¿no, Pati? claro, no, y todo parte, o sea, yo creo que también uno tiene que hacer para saber qué cosa es lo que vas a comunicar, también uno tiene que hacer un análisis, ¿no? Tiene que haber un Eso, autoconocimiento de quién claro. eres, qué aportas, cómo te posicionas. Eso que es como la base, ¿no? ¿Quién soy yo Sí. como líder y cómo me posiciono? Eso Y como que es la definir, base. y definir Sí, los pilares de comunicación para así luego es. tener un punto de partida por donde posicionarte. Porque a veces uno se emociona y quiere hablar de todo. Quiere No, hablar del escándalo que ha visto en Magali, quiere hablar de la noticia que vio en el Trome, quiere hablar de todo. la palabra clave es foco, coherencia y constancia. Esas son las palabras. Foco, o sea, tú tienes un enfoque, tú tienes ciertos pilares y no es conveniente salirte de ellos porque te desposicionas. Ujú. Constancia y coherencia, porque no puedes ir, mira, publiqué esta semana, 2 semanas me desaparezco. No, tienes que ser constante. Tienes que ser constante, tienes que estar publicando, tienes que estar comentando, tienes que estar, o sea, tienes que interactuar con la red, ¿no? Porque si Esto, no, si tú no das, sí, ¿cómo esperas que te den? Es imposible. claro.
Pero esto que comentas es como una disciplina, ¿no? En la construcción de la imagen. Pero Totalmente. hay gente que no está, no quiere asumir esa disciplina, ¿no? O dice, "Oh, pucha, pero meterme a comentar, a generar contenidos, ¿no? Eso ya me genera una carga en mi agenda, o no creo que lo voy a hacer bien". ¿Qué con recomendaciones le darías a estas personas que encuentran estas limitaciones mentales? Mira, como tú bien dices, son limitaciones mentales, porque creo Mm, que eh, la experiencia y sobre todo los casos, esas anécdotas, eso que tú, oye, ¿qué le diría yo a la Patricia de hace, no sé, 25 años? ¿Qué le dirías? ¿Cuáles son los consejos que le darías? ¿No? Ese mm, aporte, ese alcance es muy, muy valorado en LinkedIn, ¿no? O sea, por la red, ¿no? Esa experticia, eso, o sea, y consejos no vendiendo nada, sino eh, o sea, creyendo o sea, y queriendo genuinamente que agregar valor a una persona que recién, por ejemplo, está comenzando su carrera, ¿no? claro. Otra cosa también es generar tu red, ¿no? Uno tiene que estar siempre, siempre con las antenitas bien, bien puestas de, oye, ¿sabes qué? ¿No? Oye, ¿quién me va a impulsar? ¿No? ¿Quién habla de ti cuando no estás? Oye, Eso. allá, mentoras, redes para poder, al final, los contactos son sumamente importantes cuando, sobre todo cuando tú estás en un trabajo independiente, ¿no? Y Eso, claro, y claro. ahora me dicen, oye, pero la gente te está recibiendo. Por supuesto, porque yo recibía a las personas cuando yo estaba en una posición corporativa. Yo Ujú. normalmente me juntaba con 2 personas a la semana simplemente para tomar un café, para saber qué había sido de su vida. Súper, o sea, Y tú esa huevona construías tus disciplina, relaciones pero públicas ya sí, desde la corporación, desde el lado desde de corporativo. así es, o sea, Súper. ¿sí? Porque yo al ¿Ibas, final ibas tenía a eventos también? ¿Te a relacionabas en muchísimo, eventos? mucho, mucho, mucho. Yo, o sea, pertenezco a varias la actividad gremial siempre me ha gustado muchísimo. Yo he sido Ujú. presidente o sea, de lo que es la investigación de mercados del área, ¿no? El comité de investigación de mercados de la Asociación Nacional de Anunciantes durante En 10 el ANDA, años. Sí, el sí. ANDA, durante 10 años. Entonces ahí tuve la oportunidad no solamente de conocer a gente maravillosa y gente súper top en la industria, Sí. relacionarme, hacer amistades, contribuir, hacer eventos y justamente a esas personas las iba agregando a mi red, íbamos conversando, íbamos viendo cómo hacíamos sinergias, cómo te ayudaba a ti. Oye, tienes a alguien al que quieras ayudar, yo te lo facilito. Y al final todo es un tono, o sea, dar para recibir. Dar para Súper, recibir. súper. Y qué bueno que nos compartas estos consejos, porque construir nuestra comunidad, construir nuestras relaciones públicas es algo muy importante. A veces uno cree que simplemente es socializar o salir, no sé, pues a tomarse un té y perder el tiempo, pero uno nunca sabe que esta persona nos va a abrir la puerta a una oportunidad más adelante, ¿no? Y es Así es. importante también porque tú podrías también contribuir a que esa persona pueda tener una mejor posición de la que se Sí, encuentra, ¿no? definitivamente, ¿no? Ujú. Definitivamente este tema de, o sea, redes, sponsorship, networking es muy, 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 y no todo el mundo lo tiene tan claro. Creo que cuando estás en una posición corporativa, estás en tu zona de confort y no necesitas hacerlo y recién lo activas cuando quizás o sea, no nunca es tarde, ¿no? Pero ya se te pasó un poco la misa de una. Claro. Bueno, Pati, hemos llegado ya casi al minuto 50. Mira, parece que hubiese pasado solamente 10 minutos, ha corrido el tiempo. Así es pues cuando uno disfruta conversando Sí. con gente súper capa. Ay, gracias, Miguel. La verdad que ha No, sido gracias a ti. un placer, de verdad. Muchísimas gracias por el espacio. No, al Creo que contrario. haber contribuido en algo, creo que hay que seguir evangelizando sobre el tema de investigación de mercado, sobre el tema de los insights, sobre el tema del research estratégico
y que sirve para la toma de decisiones y que incomoda en esa toma de decisiones, que no necesariamente tiene que ser para una empresa enorme, sino las empresas medianas quizás hasta necesitan más claridad que las grandes, ¿no? Una chiquita para cerrar, quizás para el que no le ha quedado claro, ¿cuáles son los servicios o el espacio donde te pueden encontrar actualmente las empresas? Mira, yo como te decía, yo soy consultora de investigación de mercados, pero desde un punto de vista estratégico. A mí me Ujú, gusta sentarme en la mesa estratégica y no solamente te voy a hacer la investigación del mercado, porque eso te lo puede hacer quien sea. Yo voy a sí. sentar a tu mesa, voy a estar en tu mesa discutiendo y haciéndote el challenge en la estrategia y dándote ideas y metiéndome mucho, mucho, ¿no? Para poder agregar valor y para que esos hallazgos de la investigación se puedan aplicar en el mundo real, ¿no? No que se queden guardados en el cajón. Eso por un lado, también he descubierto una pasión, oculta, que ha sido la facilitación de talleres de liderazgo, de mentalidad de crecimiento, de foco en Ah, súper. resultados. Sí, sí, ¿Desarrollas sí. talleres en organizaciones? En organizaciones, así es. Sí, genial. Mira, en los últimos 4 meses del 2025 facilité talleres a 5 empresas, ¿no? Cinco Wow, empresas mira, top, ¿sí? Sí, y buenísimo, los buenísimo. temas son súper, súper variados, como te digo, liderazgo, comunicación, conversaciones difíciles, que muchas veces realmente son este tipo de espacios los que ayudan a crecer, a desarrollarse, a adquirir habilidades blandas que a veces no están desarrolladas en nuestros colaboradores, ¿no? Exactamente. Súper, Pati. Te deseo todos los éxitos en esta nueva etapa como consultora independiente. Sé que lo vas a hacer fenomenal y que ya lo estás haciendo con grandes resultados. Y seguiremos atentos, ¿no? A las publicaciones, a los contenidos que sacas, porque realmente son muy didácticos y nos ayudan a nosotros a poder entender mucho más y mejor lo que es la investigación de mercados y los insights. Y te mando un abrazo muy fuerte y estamos en contacto y también saludar también a la gente que se ha conectado a esta transmisión. Y con esto nos despedimos, Pati. Muchísimas gracias Muchísimas gracias por por el estar con nosotros. espacio y que tengan una linda noche y de verdad entiendan a su consumidor, porque en el entendimiento está el éxito de la estrategia. Gracias, Miguel. Súper, ha estado con nosotros Patricia Grisol. Te agradezco, Pati, nuevamente por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes que han estado conectados en estos ya más de 50 minutos de transmisión. Recuerden que la grabación de esta transmisión va a estar en nuestro canal de YouTube. Pueden encontrarnos como @influencia consultoría en YouTube y van a poder ver ahí esta noche la grabación de esta entrevista para que la puedan compartir con sus amigos, con sus colegas, con sus clientes y así podamos aprender un poco más sobre este fascinante mundo de la investigación de mercados. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y con nosotros será hasta la próxima. Cuídense mucho, un fuerte abrazo y gracias nuevamente por habernos acompañado. Chao, chao.